Está para charlar con nosotros sobre el tema que introdujimos en el comienzo del programa el doctor Francisco Dadich, médico toxicólogo, director de Toxicología Hoy y coautor de Toxicología, es un libro que tengo y el que empecé hojeando pero todavía no leí. Me lo mandó muy gentilmente hace un tiempo el doctor. Así que qué mejor que hablar con un especialista del tema, más allá de las especulaciones y las visiones que todos podemos tener sobre la cuestión. Hay gente que se especializa en esto, ¿no? A mí una cosa que me llamó mucho la atención, Francisco, buenos días, gracias por estar acá, es que ayer se hablaba de droga envenenada como si la droga no fuera un veneno en sí misma, ¿no? Es como que está bien que esta estaba especialmente adulterada y hacía aún peor que la que habitualmente se consume, pero la droga ya es un veneno por sí sola, ¿o no? Sí, tal cual. ¿Qué tal? Buenos días, Martín, buenos días a la mesa. Ya de por sí, a los efectos tóxicos propios de la cocaína se agrega lo que usan para estirarla, ¿no? Para generar más ganancia, como uno dice. Lo que hacen es agarran el clorhidrato de cocaína, que es la famosa coca, el polvo blanco, y eso lo estiran mezclándolo con harina, con talco, con aspirina, con paracetamol, y en algunos casos como se sospecha en este caso, pueden ser derivados opioides, por ejemplo, o incluso raticidas, que pueden ser usados con fines ya más dolosos, ¿no? Increíble, increíble. Ayer la verdad que veía muchas reflexiones de familiares y no dejaban de llamar la atención, porque los familiares en algunos casos decían, no, pedimos más colaboración, pedimos más centros de rehabilitación, esa parte me parecía muy lógica. Sí. Había otra parte que no entendía mucho, con una señora diciendo, ¿quién se hace cargo si mi hijo se muere? Y yo creo que en ese caso me parece que ya es un exceso tratar de arrastrar siempre al Estado al consumo personal, ¿no? El Estado no puede estar con vos y ahora cuando terminamos la nota decidís subirte al auto y ir a comprar cocaína, digamos. Hay un límite donde el Estado se termina, me parece. Es muy fácil echar la culpa de todo al Estado. Sí, tal cual, tocaste un tema central, de hecho. Nosotros siempre enfatizamos que el problema de las drogas, el problema de la adicción es un problema de salud y no un problema de seguridad, ¿no? Sino lo que uno tiene que tratar de hacer es educar, concientizar, para erradicar el consumo problemático, ¿no? Que no es la cocaína, la heroína o las distintas sustancias, sino es la persona que se termina transformando en adicta a la sustancia. O sea, ese es el eje central, más allá de que por supuesto hay que combatir el narcotráfico, pero ya desde una segunda línea, al menos esa siempre es nuestra postura, porque si no esto es un tema de nunca acabar. Uh-huh. ¿Y vos coincidís con la postura de esas personas, familiares, seres cercanos, que decían que no hay suficientes centros de rehabilitación? Sí, la verdad que hay poco trabajo sobre la toxicología, también hay mucho desconocimiento acerca del uso de sustancias, por los médicos saben muy poco de cómo tratar muchas veces a los pacientes intoxicados. La verdad que faltan políticas públicas de concientización, de educación, de lo que sería la promoción de la salud, ¿no? Para evitar llegar a estas instancias donde ya es tarde, sobrecargamos al sistema de salud con casos graves, ocupando camas en terapia, generamos muerte cuando podríamos haberlo evitado con un buen programa de educación. A vos también no te llama la atención. A mí me llamó la atención ver ayer, estábamos con mi esposa viendo la tele y la cantidad de gente que entraba a los hospitales, ¿no? Y lo primero que dije fue, ¿cuánta gente toma falopa? Y seguramente era una porción bien reducida a la que consumió justo esa droga que le estaba provocando lo que vimos que provocó. Debe ser impresionante la cantidad de gente que consume. El consumo es muy grande, de hecho Argentina es uno de los países con mayor consumo de América, de muchas sustancias y una de ellas es la cocaína, y ha crecido considerablemente en los últimos años. Hay publicaciones del Cedronar en donde hubo un importante aumento de consumo de cocaína, pero también de otras como por ejemplo del éxtasis, y ni hablar del alcohol, ¿no? Y por supuesto que esto se agravó más todavía con la pandemia, que hizo que todas estas reclusiones sociales y todas estas dificultades hicieran que buscara a la gente más este placer inmediato, como le decimos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es tu consejo? ¿Vos cómo ves para encarar el tema? Porque es muy fácil caerle a los estados, a los gobiernos. Yo sí creo que los estados fallan en no poner gente idónea y especialista en la cuestión, ¿no? Yo me acuerdo de la época no me acuerdo qué gobierno era. Yo hablaba mucho con Calina, que le intentaba ayudarlo a Maradona. Sí. Bueno, fracasó en el intento, ¿no? Porque cuando un adicto no quiere y no está internado es muy difícil.
Es la clave. Lo primero es querer curarse, ¿no? Y por ahí pasa y hay que buscar programas para tratar de reforzar ese concepto, ¿no? El querer dejar esta sustancia, el buscar maneras de curarse y mejorar antes, ¿no? Y no después de que ya está instaurada la lesión y el problema. Cuando ayer escuchabas droga envenenada, mi primera reflexión fue: la droga es un veneno. ¿Por qué se habla de esta droga especialmente? Bueno, se habla de una lucha de carteles, de una lucha de narcos y justamente la intención de dañar por esto raticida, si es que es así, ¿no? Es la especulación hasta ahora. ¿Vos sentís que, porque discutíamos mucho con Federico y con Daniel en el comienzo del programa, yo digo, a mí me pareció bien lo que dijo Bernie, diciendo, la de las últimas 24 horas, descártenla. El tipo no está para hacer política en ese momento y decir, miren, no hay que consumir droga. Yo creo que el tipo intentó... ¿Viste? Es polémico, pero es práctico, porque en realidad estás evitando un daño mayor. Esa es la realidad. O sea, vos coincidís conmigo que el tipo tuvo que ser práctico diciendo, muchachos, yo no me meto con lo que hacen siempre, pero la de las últimas 24 horas tírenla porque esa los mata. Sí, la verdad que uno tiene que buscar maneras, soluciones prácticas cuando ya está instaurado el problema, hay que evitar la avalancha, ¿no? Por supuesto que esto hay que hacerlo de entrada y decir, a ver, la droga genera problemas, la droga genera un montón de dificultades a nivel social, a nivel personal y demás, ¿no? Para evitar llegar a esto. Pero bueno, ya cuando se nos viene la ola, tratemos de evitar el daño mayor. Te escucho, Dani, Fede. El doctor Francisco Dadich está con nosotros. Buen día. Le quería hacer dos preguntitas. Una, por el tema de que usted decía que lo leí en una nota en Clarín hoy a la mañana, que acá se consume más o menos entre un 30 y un 40% de cocaína pura mezclada con otras sustancias, ¿no? Sí. Con el tema de los opiáceos, ¿qué efecto, porque no es para agrandar el bulto como el talco, qué efecto puede producir en el que consume en su organismo? Y se lo pregunto particularmente porque muchos de los pacientes que están internados están reaccionando favorablemente a tratamientos contra opiáceos. Claro, de hecho la teoría surgió porque empezaron a responder al antídoto que se llama naloxona, las personas que estaban, estos pacientes que estaban en terapia, y en realidad los opiáceos se agrega una pequeña concentración a lo que sería el corte grande cuando se hace la mezcla, y es buscando fines más alucinógenos y más sedativos. Lo que pasa es que si uno se pasa de la proporción, como esto es algo que no tiene ningún tipo de control, sino que lo hace algún dealer en alguna cocina clandestina, la concentración es mayor y ya provoca un efecto sedativo. Y el opiáceo, en este caso se cree que fentanilo, que es un derivado de la morfina, provoca depresión del cerebro y de la respiración, o sea, una muerte casi inmediata, ¿no? Hay un relato de uno de los chicos que dice que después de que consumió, se durmió. O sea, el efecto totalmente al revés que lo que produce la cocaína, que es un estimulante, sino lo que provocó es un efecto depresivo severo. Por eso está la sospecha fuerte, ¿no? Y prolonga también los efectos, ¿no? Sumarle un opiáceo a la cocaína. Sí, prolonga en realidad, y lo que buscan también es este efecto más de tipo alucinógeno y también con un componente más adictivo, porque los derivados de la morfina, en este caso es fentanilo, que de hecho es una sustancia que nosotros usamos para sedar un paciente en terapia, ¿sí? Pero hay un comercio ilegal en América de fentanilo, pero si ustedes habrán escuchado hablar de la heroína, que provocó desastres en Europa y en Estados Unidos, es muy adictiva y por supuesto esto genera que haya mayor reincidencia en el consumo. Y la otra pregunta, doctor, que le quería hacer, usted trabaja en el Hospital Durán y en el Hospital Fernández. Obviamente le pregunto, en base a su criterio, ¿cómo ha visto usted en estos dos grandes hospitales que hay, cómo ha aumentado, ¿sí?, la cantidad de pacientes que han ingresado por intoxicación de sustancias ilegales, y si usted ve que esto viene creciendo en los últimos años y si cada vez entran más graves? Sí, a ver, creció considerablemente. De hecho, hay estadísticas del Ceronar que lo muestran, sí, que hay un importante aumento del consumo de cocaína y, como dije, de otras sustancias también, de éxtasis e incluso de fentanilo. Nosotros lo que hemos visto en el hospital es enfermeros, mucho personal también de salud que, como manipula este tipo de sustancias como el fentanilo, recae en este tipo de cuadros. A mí me ha pasado de que ingresen enfermeros en paro respiratorio, o sea, muertos prácticamente por sobredosis de fentanilo, los hemos encontrado en el baño, y así hay un montón de situaciones muy dramáticas que se dan por esto, porque cada vez el consumo es mayor y hay muy poca información acerca de los daños que puede provocar. ¿Y en los hospitales hay herramientas para poder, digamos, concientizar a los que
por lo menos acuden por alguna situación en particular, o están faltos de herramientas como para informar, concientizar, actuar en esos casos? La verdad que son pocos los hospitales que tienen toxicología y hay poca información. La verdad que nosotros buscamos hacer campañas de promoción, de educación. De hecho, yo todo el tiempo estoy a los médicos enseñándoles. Nosotros incluso desarrollamos una aplicación que se llama Toxicología Hoy, que es gratuita para que todos los médicos la puedan descargar y ahí tengan información sobre las sustancias, cómo hacer el diagnóstico, cómo tratarla. Porque la verdad que lo que vemos, lo que yo veo hace mucho tiempo es que llega el médico y, bueno, ¿y qué hago con este paciente que está con una sobredosis? ¿Por dónde arranco? Le doy carbón, llamo al toxicólogo y en ese pierdo mucho tiempo y como que no está aceitado el mecanismo, ¿no? Doctor, hay quienes piensan que hay que legalizar la droga y ¿qué opinión tiene al respecto? Tema súper controversial. En realidad te diría que esto es como aborto no aborto, ¿no? Son un tema que va a llevar mucho debate. La realidad es que hay una corriente que dice que la prohibición lleva al narcotráfico, que genera toda esta muerte y este daño y esta falta de control sobre la cosa. Pero también hay otra corriente que dice que, ok, vos legalizaste, nosotros abrimos el mercado, yo tengo control sobre la cosa, pero ¿la sociedad está preparada para tener esto al alcance de la mano fácilmente? Entonces es ahí donde se arman los debates. ¿Tenemos una sociedad suficientemente educada como para poder largar al mercado y decir, che, bueno, esto es lo que nosotros tenemos, si vos querés lo podés comprar en tal lugar o bajo... Es muy difícil de llegar a un análisis amplio esto, ¿no? Por supuesto. Doctor, querido, a mí me preocupa mucho el tema de la marihuana. Sí. No pasa nada, no pasa nada, y cada vez tengo más amigos y todo el mundo, y ya es parte de las reuniones, ¿no? Y más, es raro el que no la consume. Sí, no pasa nada hasta que pasa. Mirá, en realidad la marihuana es un problema, y no solamente por eso, porque hay mucha apología sobre la sustancia, sí, sino porque está recayendo mucho en los adolescentes y en los chicos. Nosotros vemos que los chicos ven a los padres que fuman marihuana, ven a los tíos, ven a los amigos. Entonces esto pasa a ser como el alcohol, algo frecuente, entonces el chico se acerca a la sustancia, a la marihuana. Y la marihuana no solamente puede provocar ataques de pánico, cuadros de ansiedad, sino que a nivel crónico puede provocar un síndrome amotivacional, lo que sería la falta de deseo de hacer cosas, puede provocar oligospermia, disminución en la libido, disminución en la concentración de espermatozoides, puede provocar infertilidad, puede provocar muchas otras cosas que nadie sabe, ¿no? Entonces hay como mucha confusión por lo mismo. A mí me pasa con otros pacientes, me dicen, estoy tomando aceite de cannabis, ¿por qué? No, porque me duele la rodilla. ¿Y pero quién te dijo eso? ¿Y por qué? Y no, porque me pareció que es bueno. Hay mucha desinformación sobre el uso de la... ¿Cómo lo consigue? ¿Es fácil conseguirlo? ¿Qué cosa? Lo consigue fácil. La marihuana se consigue muy fácil y los aceites también, en realidad por Mercado Libre cualquier persona puede acceder a un aceite que nadie sabe qué tiene, cuál es la concentración que tiene. Igual son distintos la marihuana fumada y el aceite. La marihuana fumada tiene lo que se llama THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el metabolito que provoca el cuadro de distorsión de la realidad. En cambio, el aceite tiene CBD, que es un metabolito bueno que nos sirve en un montón de aspectos y para tratar algunas enfermedades, como por ejemplo las convulsiones y este tipo de trastornos neurológicos. ¿Pero cuándo sucedió que la gente masivamente fume marihuana y se crea canchera por hacerlo? Y uno parece un tonto por no fumar marihuana, ¿no? ¿Y de dónde sale esto de que no hace nada cuando en realidad mata, destruye neuronas? Es que no sabe, la gente no sabe y en ese desconocimiento es que empieza a ver el mal uso de la cosa, ¿viste? Ahí es donde está el problema. Como no sabemos hasta dónde llega, qué es lo que provoca, probamos y se usa para todo, ¿no? Como si no tuviera ningún tipo de riesgo o ninguna indicación precisa. Y ahí está la dificultad.